Estimados oyentes, queridos compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Daniel Galazo tiene el gusto de saludarlos nuevamente en esta una nueva puesta en el aire de Yo Nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, correspondiente a este martes 7 de abril del 2026, posible, como siempre lo expreso, gracias a la operación técnica en estudios de nuestra compañera y amiga Diana Álvarez y de la producción general y de contenidos en particular de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. Vamos a dedicar el programa de hoy al contenido popular y revolucionario que tuvo la independencia en estos lares, en el Río de la Plata, porque, como decía Scalabrini, todo lo que nos rodea es falso e irreal, falsa la historia que nos enseñaron, falsas las creencias económicas que nos impusieron, falsas las perspectivas mundiales que nos presentan, falsas las disyuntivas políticas que nos ofrecen, irreales las libertades que los textos aseguran. Esto decía Scalabrini allá por 1940 en su obra Política Británica en el Río de la Plata, y a ello nos aferramos para desmitificar lo que hay que desmitificar. Vamos a plantear que a lo largo de las luchas que se inician con la invasión inglesa y que se continúan hasta la consolidación del Estado Nacional, los intereses de clases de los actores y grupos políticos se expresan en diferentes proyectos más o menos antagónicos entre sí. Hay dos grandes líneas dentro de las que los podemos agrupar. Por un lado, un proyecto independentista que busca el desarrollo, se previene contra las nuevas formas posibles de dominación extranjera y que en ese sentido está dispuesto a apelar a las masas en diferentes formas, de acuerdo a cada momento y de qué grupo político o liderazgo se hable. Nunca orgánico, pero siempre condicionado por esta necesidad de apoyo popular y en este sentido permeable a algunos o muchos de sus reclamos. Mostraba una tendencia este modelo hacia el proteccionismo, hacia la conciliación con las masas rurales y urbanas, y fue más americanista. Frente a otra tendencia que expresa una línea de absoluta confianza a los dictados del mercado mundial, y en ese momento del capital inglés, que es el que lo domina, un proyecto librecambista que busca siempre bajar las tasas aduaneras y apela a la inversión extranjera, que desconfía de la movilización de las masas y busca sacarlas de la escena política mediante mecanismos legales de corte elitista, excluyéndolas de toda forma de participación real que no fuese la rebelión. Es decir, que se apura a disciplinar sin concesiones al bajo pueblo, así llamado por ellos, y transformarlo en mano de obra rural, quitándole el acceso a la tierra, que en lo geopolítico deviene en un antiamericanismo. El virreinato del Río de la Plata, que fue creado en 1776 y ejercía jurisdicción sobre varios millones de kilómetros cuadrados, con una población que en los cálculos más optimistas no puede hacer exceder del 1,5 millones de personas, y en ello la banda oriental contaba con poco más de 30.000 habitantes, 15.000 en Montevideo, Buenos Aires unos 40.000 en la ciudad y un poco más de 30.000 en la campaña. Las provincias que hoy forman la Argentina rondaban las 300.000 personas. La autoridad sobre este extenso territorio era en parte solo jurídica. Se encontraba débilmente articulado en lo político y menos aún en lo económico. A solo 30 años de su fundación, entra en crisis a causa de la invasión inglesa a Buenos Aires, allá por 1806, y la banda oriental y la posterior caída de España, como se sabe, bajo el dominio napoleónico. O sea, tuvo una corta vida, aunque sirvió para amalgamar, no unir, a formaciones sociales disímiles, cuyas relaciones anteriores eran muy débiles como para considerar las bases sólidas para la conformación de un Estado-nación. El virreinato había servido además para dos cosas de importancia posterior en nuestra independencia. La primera, el desarrollo de Buenos Aires, y la segunda, el enfrentamiento con Brasil. Además de potenciar la explotación ganadera de cara al mercado mundial y hacer crecer la población en torno al Río de la Plata. Entonces,
Al comenzar el siglo XIX, el virreinato engloba dos sociedades distintas. Una en la región rioplatense, que se puede definir como mercantil. Es la zona menos poblada, donde las tribus nómades indígenas no representaban una fuente de mano de obra campesina sustancial para el tipo de explotación señorial que los terratenientes hispanos procuraban establecer en América. Pero se encontró en proceso de rápida formación y crecimiento gracias a sus fronteras abiertas y a que las relaciones sociales se encontraban débilmente asentadas. Es decir, era una sociedad poco densa. En el otro polo social, geográfico y económico hallamos a el Alto Perú, una sociedad estamental con fuertes rasgos de feudalismo, donde antes de la conquista española existía una civilización agrícola de avanzada. Allí, durante 250 años, una casta hispana ejercía el dominio sobre una masa de tributarios campesinos indígenas. Estos indígenas prestaban tributos en trabajo al conjunto de la casta para la extracción de minerales, que eran la fuente más importante de recursos del virreinato para el sistema colonial español. Entre esa región de antigua tradición y una sociedad fuertemente establecida y el Río de la Plata, de reciente formación y tradiciones más flexibles, se encontraban el resto de las provincias. A su vez, toda América se enmarcaba dentro de la juridicidad del antiguo régimen absolutista colonial. Va despertando toda la selva y el cacuy por la mañana huye hasta que la noche vuelva. Y el cacuy por la mañana huye hasta que la noche vuelva. Y muy de madrugada allá a lo lejos se oye un cencerrón. Es tuita la majada que va dejando su chiquero. Mañanitas loretanas llenas de vida y llenas de sol, llenitas de colores, dulces y sabrosas como el mistol. Llenitas de colores, dulces y sabrosas como el mistol. De las suyutas, el monte vienen dos paisanitas, balanceando las caderas y entonando unas vidalitas. Balanceando las caderas y entonando unas vidalitas. También las lechiguanas han despertado en el verde tunal y el canto de las hachas hace estremecer el quebrachal. Mañanitas loretanas llenas de vida y llenas de sol, llenitas de colores, dulces y sabrosas como el mistol. Llenitas de colores, dulces y sabrosas como el
Dando comienzo a la ilustración musical, correspondiente al programa del día de la fecha, lo hacíamos escuchando a Rally Barrio Nuevo, interpretando Mañanitas Loretanas, una samba de Ramón García y Pedro Jiménez. Desde el fin del siglo XVIII, el mundo occidental estaba avanzando hacia transformaciones económicas, nacimiento de nuevas ideas y cambios políticos que proyectarían a la cada vez más dinámica burguesía hacia la hegemonía. Inglaterra completaba su primera revolución industrial y su presencia comercial en el mundo era abrumadora, pero todo Occidente mostraba el ascenso de nuevas clases sociales y con ellas de nuevas formas de ver el mundo. La Revolución Francesa fue la expresión más importante en el plano político de esta transición. Por un lado, las ideas de libertad, igualdad y fraternidad aparecían ante las masas como una muestra de las posibilidades, de las mejoras que estos cambios podían implicar. El otro elemento era una nueva juridicidad y concepción del hombre como sujeto político, de la autoridad, etcétera, que dio nacimiento a la formación del Estado-Nación. Y por último, pero no por eso menos importante, desató la crisis del Imperio Español y con ella la asunción de las soberanías por parte de los gobiernos locales. Así, en el marco de la Revolución Burguesa Clásica, en su momento más crítico, en América Hispana, el cambio político daba sus primeros pasos con los desafíos y posibilidades que un periodo de crisis y cambios radicales siempre implica. Nuestra región tiene una característica que ya mencionamos, y que simplificadamente es feudalidad en el Alto Perú y mercantilismo en el Río de la Plata. Sobre estas operaron dos fenómenos político-militares de una enorme envergadura. Uno, el Alto Perú fue directamente afectado por las rebeliones de Tomás Katari, Tupac Amaru y Tupac Katari en 1780. La revolución levantó a las comunidades contra la secular opresión feudal y la discriminación étnica, a la par de alertar a las clases dominantes andinas que ajustaron sus prevenciones sobre los riesgos de cualquier cambio radical. Una sociedad basada en la explotación de campesinos, en la que el desarrollo de otras clases sociales cuya riqueza sea obtenida por formas económicas se encuentra en pañales, tendrá tendencia a abroquelarse en la conservación del orden tradicional. Más aún, si vivió y triunfó contra una amenaza de cambio reciente. En el Alto Perú, la revolución, tal como sería llevada por los ejércitos porteños, implicaba la abolición de la servidumbre y con ella de la clase dominante y no una transición o ruptura costosa solo para una minoría. Esta será la matriz con la que se puede explicar el fracaso de las revoluciones de la independencia en la actual Bolivia. En el Río de la Plata se produce la invasión inglesa. Fue una operación que alcanzó gran envergadura por la cantidad de efectivos puestos en juego por Inglaterra. Digamos que llegó a haber 15.000 hombres en 1807, una cifra muy elevada para una campaña colonial, y por la calidad de los jefes que la condujeron. El más famoso de ellos, William Beresford, llegó a ser un jefe de gran importancia en la organización de los ejércitos que derrotaron a Napoleón. Sin embargo, estas fuerzas fueron derrotadas por un ejército constituido localmente y por autoridades elegidas también localmente ante la incapacidad de las autoridades virreinales de organizar una resistencia eficiente. Se movilizaron masas en una cantidad enorme para integrarse a milicias, 8.151 hombres, casi todas las personas en condiciones de combatir, de los 40.000 habitantes de la ciudad. También se crearon milicias en Montevideo, unos 2.000 hombres, pero allí fueron licenciadas después de la derrota británica. Es interesante tener en cuenta que en aquel puerto oriental se encontraba la base de la flota española en el Atlántico Sur, una fuerza regular peninsular, clave de la resistencia montevideana a las fuerzas patriotas hasta 1815. Además de que la burguesía mercantil, con asiento, esto decía en Montevideo, disputaba con la de Buenos Aires la autonomía de su comercio. Allí estaría la base de la resistencia hispana, de la contradictoria
alianza con Artigas en su lucha con Buenos Aires y del posterior cambio de bando al lado portugués en la entrega de la banda oriental. Aunque me duela el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. A dónde iré no importa, no intentes detenerme. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. No creo en tus promesas, no me hagas juramentos, ni bien tu voz lo suelta, ya se los lleva el viento. Ni bien tu voz lo suelta, ya se los lleva el viento. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Pienso en irme, no quiero andar mañana crucificado y triste. No quiero andar mañana crucificado y triste. Eso jamás, Marilina. Del hueco de tus manos, blancas como el azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras. Bebí los desengaños, probé las amarguras. La miel que vos me diste no estaba hecha de flores, de algún rencor hiciste la miel de tus amores, de algún rencor hiciste la miel de tus amores. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Escuchamos Déjame que me vaya, una chacarera de Cuti Carabajal y Roberto Ternán, en la interpretación de Cuti y Roberto Carabajal, con la voz de Marilina Ross. Las milicias eran fuerzas previstas por el ordenamiento militar español, sin milicias urbanas y rurales, más o menos regladas. Implicaban un número potencial de hombres en armas muy superior a los del llamado fijo español. Elegían a sus oficiales, la integraban negros y castas, para los cuales implicaba sin dudas un lugar de cierto prestigio y mayor libertad. Es conocido a través de las memorias de Manuel Belgrano el caso que puede considerarla como ejemplo. Allí el líder revolucionario relata que tenía a su cargo el recuento de los votos con los que los milicianos designaban al jefe de una unidad. Belgrano recuerda que el sufragio daba por jefe a una persona más conocida por sus vicios, esto textual, que por sus virtudes militares y que tuvo que retocar el resultado para que este resultado justamente cayese en una persona acorde a la función que se le iba a otorgar. Son numerosas las fuentes que detallan el carácter deliberativo y político de todas las unidades militares porteñas. La intervención de San Martín contra el triunvirato en 1812 fue una movilización de tropas que acompañó la agitación de los grupos ligados al ex
morenismo. Pero inclusive en una fecha tan avanzada como el año 1820, fue una decisión política deliberativa la que llevó a que el ejército del norte decidiera no obedecer la orden de reprimir al artiguismo, la que se combinó con una agitación en la ciudad y la campaña de lo que en ese entonces se denominaba el Partido Popular, y que tenía como expresión en el campo la inquietud de las clases pobres y levantamiento de las montoneras. Las montoneras no son otra cosa que las herederas de las milicias rurales del ordenamiento militar español, y la movilización que implicó la guerra de la independencia y las luchas por la definición de hacia dónde se orientaría la organización del nuevo Estado. Por ejemplo, el proceso social y político que llevó al ascenso primero de Manuel de Rego y luego del rosismo, que madura durante la experiencia rivadaviana en Buenos Aires desde 1820, cuenta con numerosos testimonios sobre resistencias, que en varios casos las fuentes mencionan como levantamientos de montoneras. Recordemos que la clase de la materialización del poder de Rosas para llegar al gobierno fueron justamente las milicias rurales. Las milicias, las montoneras e inclusive los ejércitos patriotas expresaron un elemento más democrático y movilizador del período, abarcando a una porción sustantiva de la población que militaba en sus filas. Un caso extremo en que las milicias implicaron un cambio en el estatus jurídico y la condición económica de la población pobre fue Salta. Con la instalación de la guerra en esa provincia como base de operaciones avanzada para la guerra en el Alto Perú, la provincia debió movilizar a una gran masa de su población y lo hizo a través de milicias cuyo comandante era el jefe de la vanguardia del Ejército del Norte, el general Martín Miguel de Güemes. Eran 6.610 hombres los que podía movilizar Güemes, de los cuales 4.900 de ellos eran milicianos, en base a formaciones regionales que se agrupaban para combates concretos y para el control de la zona. En la práctica, una gran parte de los campesinos que en una sociedad como la salteña eran dependientes, esto es, arrendatarios, de la clase dominante provincial aristocrática. La integración a las milicias implicaba para los campesinos sustraerse a la justicia civil, que en realidad era la justicia de la clase señorial, y dejar de pagar impuestos a los terratenientes. Las permanentes contradicciones del líder popular salteño con los liberales porteños pasa justamente por este eje. Mientras la guerra de la independencia se mantuvo como prioridad, los liberales porteños se vieron obligados a tolerar, por decirlo así, a Güemes, ya que el Partido Americano, con San Martín en sus filas, se imponía como mayoritario. Sin embargo, el alejamiento de la guerra con San Martín en Perú permitió que el norte fuese pacificado, aunque ello significara que las fuerzas sanmartinianas perdiesen su último apoyo en la maniobra de pinzas que se había planificado. El sistema Güemes, tratando de aclarar por qué sucedió lo que comentábamos, cargaba el costo de la guerra en los propietarios acomodados y liberaba a la población a cambio del servicio militar en las milicias, una situación que no los sustraía de sus tierras. Al contrario, implicaba reformas sociales y colocaban a un líder popular con proyección nacional en el mismo momento que se estaba combatiendo a Artigas en el litoral. La pacificación del norte, tanto en lo social como en la guerra con los españoles, era central en los intereses de clase de la oligarquía salteña y de la fracción rivadaviana que en 1820 había logrado el poder en Buenos Aires después de aplastar al federalismo local. Quizás este sea un caso extremo, aunque no tanto, ya que Andresito, el hijo de Artigas, a la cabeza de las fuerzas guaraníes, o Artigas mismo con sus movilizaciones de hombres y recursos, implicaron una aún mayor disrupción en el orden tanto social, político o económico, y hablamos entonces de tres sociedades diferentes, a saber, la salteña, la oriental y la guaraní.
pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Y tu presencia en las viñas doradas de luna se aleja hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Mojada de luz en mi guitarra nochera, ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas. Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas. Según quisiera volver a verte, mirarme en tus ojos, quisiera robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madera. Robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madera. Cuando esta samba te cante en la noche sola, recuerda, mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia. Mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia. Mojada de luz en mi guitarra nochera, ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas. Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas. Los Chachaleros, con la voz de Jairo también incorporada, interpretaban de Jaime Dávalos y Ernesto Cabeza un clásico, La Nochera. El carácter social de la guerra aparece con fuerza en el Alto Perú. Allí la revolución no prende inmediatamente. La primera expedición, la que comanda Juan José Castelli, no logra sostenerse a pesar de su ímpetu reformista. Se han dado diferentes explicaciones para esto, pero lo que sí se sabe es que a partir de la llegada de las tropas porteñas se desató un proceso que daría sus frutos en la segunda expedición que ya va a conducir Manuel Belgrano, a la que se sumarán amplias porciones de la población, implicando una movilización de masa de importancia que se implicó en ambos bandos. Quizá en las recomendaciones de Belgrano a San Martín, cuando le entrega el mando del ejército, haya parte de la explicación de su éxito, es decir, basado en el respeto a las costumbres y la religiosidad de esos pueblos. La población del Alto Perú es difícil de precisar, al igual que la de todas las poblaciones de América, dada cierta imprecisión de los censos para dar cuenta del conjunto de los habitantes, pero se encontraba en torno al millón,
digamos que los censos virreinales dan cifras menores. De ese millón, los 2/3 eran indígenas y solo la 10ª parte eran considerados blancos. El 90% vivía en la campaña, en su mayoría campesinos sometidos. La lucha guerrillera, miliciana y irregular, dada por la resistencia altoperuana de 1812, movilizó en su apogeo a varios miles de soldados regulares, en torno a los 6.000 quizás, y a varias decenas de miles de irregulares, en su mayoría indígenas, conducidos por sus propios oficiales. Es decir, los jefes formales de las republiquetas en general combinaban un liderazgo popular con un grado militar oficializado por el jefe del Ejército del Norte. Nunca operaron juntos, no era un ejército móvil, sino que se encontraban divididos en diferentes regiones donde organizaban a su base social, de la cual dependían desde Tarija hasta La Paz, horadando las principales líneas españolas y amenazando el dominio de las ciudades. Cuando en 1816 los dos grupos más formales, los de Guarnes y Arenales, son derrotados en combates regulares, las republiquetas comienzan a decaer, aunque la masiva y popular fuerza de Juana de Azurduy, es decir, Padilla, su marido y Azurduy, contaban con unos 10.000 seguidores, aunque una pequeña parte eran soldados regulares. Continuó más tiempo hasta que junto con otros grupos guerrilleros se replegaron para unirse a las fuerzas de Güemes, esperando la necesaria ofensiva libertadora que completara la maniobra sanmartiniana. Miles de rebeldes altoperuanos se replegaron hacia las provincias hoy argentinas y de ellos salieron los congresales que representaron al Alto Perú en el Congreso de Tucumán en 1816. Hubo cientos de caudillos patriotas en la actual Bolivia, que eran la expresión de una lucha de carácter popular y masiva que expresaba el renacer del carácter social de la lucha, cuya raíz debería buscarse en la rebelión o en las rebeliones andinas de 30 años atrás. El abandono de la visión americana y el temor a las reformas sociales por parte del grupo rivadaviano, porteño, que se hizo del poder justamente en Buenos Aires en 1820, condenó a San Martín a tener que ceder el mando a Bolívar y condenó a Bolivia a que sus libertadores fuesen sus mismos opresores, criollos colaboracionistas de los españoles, ahora devenidos en republicanos. Al principio mencionamos una caracterización de la estructura social del antiguo reinato, es decir, mercantil en Buenos Aires y semifeudal en el Alto Perú. Pareciera que para el caso porteño eso implicaba ventajas para una política revolucionaria popular, y es cierto, la abolición de la servidumbre y la movilización de esclavos no afectaban la estructura productiva articulada en el comercio con una base rural en expansión. Sin embargo, esa misma base mercantil colocaba en la primera línea del proceso revolucionario a una clase cuyos intereses inmediatos tendían a articularse irresistiblemente con el capital inglés. Y el capital inglés necesitaba un tránsito hacia la construcción de estados que produjesen bienes de la tierra baratos, tuviesen mercados internos débilmente articulados, que no fomentaran la producción de mercancías que compitieran con las importaciones, que fueran permeables y facilitadores a las diferentes oleadas de inversiones que en los momentos de excedentes financieros en el centro se necesitan colocar sin trabas en la periferia. Ya en la asamblea del año 13, Manuel García, el entregador de la banda oriental, nefasto personaje de nuestra historia, promovía las inversiones mineras inglesas y en el año 24 Rivadavia firmó el primer empréstito. Si una cara de la sociedad rioplatense era su capacidad de movilizar milicias y que éstas tuvieran poder político por la poca importancia económica de lo servil y esclavista en la región, la tendencia negativa consistía en su voluntad de dependencia. Estas dos tendencias se enfrentaron también en Buenos Aires y fueron las luchas entre el Partido Popular Federal, en momentos claves encabezado por figuras como el Coronel Dorrego, Manuel Moreno, Manuel Pagola, etc., y los liberales directoriales, apoyados en la movilización armada de las masas abierta en la independencia o
reprimirla. Yo no canto por vos, te canta la samba y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba y cantando así canta para mí, canta para mí. Y cantando así canta para mí, canta para mí. Zambita canta, no la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Bueno, perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Esperando y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. A la vuelta. Zambita canta, no la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. León Gieco y Rally Barrio Nuevo interpretaban Samba por Vos y Alfredo Citarrosa. Todo el proceso revolucionario que formó a nuestra naciente nación fue una larga guerra que combinó elementos y momentos de, justamente, guerra nacional con los de guerra civil. En realidad, todo el proceso de lucha por la independencia y posterior formación del Estado fue en parte nacional y en parte de luchas sociales y de clases. Por lo tanto, no estaba determinado previamente que la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX se consolidaría como un Estado oligárquico y una economía monolíticamente agroexportadora. La amplia movilización de la población que concéntricamente llegó a los confines del virreinato y con San Martín cruzó las fronteras, desorganizaba los lazos tradicionales de dependencia de la antigua sociedad colonial y liberaba las contradicciones que encerraba la nueva sociedad. Nos interesa la lucha que se dio entre los intereses, aspiraciones
más o menos difusas, sentimientos que impulsaban a las masas en su participación armada, primero contra la reacción española y después contra la burguesía comercial y el mercado mundial. Creemos que ahí se encuentra la base de los proyectos independentistas revolucionarios. Es en la articulación entre una base social popular con una élite intelectual que no pertenece orgánicamente a ella, y doctores, una fracción de la élite local dispuesta a crear un Estado-nación independiente y modernizar las relaciones sociales con reformas de contenido popular. Una alianza que confluye en una serie de puntos claves y que genera la posibilidad, esto a través de la acumulación originaria y de la base material, de construir un centro de poder político-militar que dé forma a un Estado capaz de dirigir el proceso de formación nacional con una dirección que no sea la que naturalmente imponían las condiciones del mercado mundial. Es lo que Antonio Gramsci llamaba la articulación de una voluntad colectiva, nacional, popular. Cuando analizamos la primera mitad del siglo XIX, debemos ver el comportamiento de los grupos gobernantes respecto de las tarifas aduaneras. Es importante aclarar que el comercio libre fue una importante, valga la redundancia, conquista que significaba la ruptura del monopolio absolutista de la intermediación parasitaria de los comerciantes de Cádiz. Para nada la política colonial había sido proteccionista, por el contrario. Las disposiciones españolas buscaban aplastar cualquier tipo de progreso colonial, lo que implicaba reducirlo al mínimo. La discusión, una vez conquistado el libre comercio, pasaba entonces en términos modernos por libre importación versus proteccionismo aduanero. Ya en el plan de operaciones, después de la idea del libre comercio, se desarrolla una posición, si se puede llamar, industrialista y dirigista para crear una estructura económica nueva. Decía el plan de operaciones, Mariano Moreno, las fortunas agigantadas en pocos individuos que sirven a la ruina de la sociedad civil, con su poder absorben el jugo de todos los ramos del Estado y en nada remedian las grandes necesidades de los infinitos miembros de la sociedad. Propone el plan confiscar esa fortuna para luego de consolidar el Estado sobre bases fijas y estables, aunque parecerá duro para una pequeña parte de individuos, aparecerán después las ventajas públicas que resultan con el formato de fábricas, artes, ingenios y demás establecimientos en favor del Estado y de los individuos que las ocupan con sus trabajos. Y continúa más adelante diciendo, la confiscación de 500 o 600 millones de pesos, si bien descontentará a 5.000 o 6.000 individuos, las ventajas habrán de caer sobre 80 o 100.000 trabajadores. Propone usar esa fortuna para fortalecer el Estado, formar un fuerte ejército que, acertadamente augura, debería luchar contra los de Brasil, llevando los principios de la revolución y conquistar Río Grande do Sul, y la mitad restante debería usarse para el incentivo económico industrial y de la agricultura, poniéndolo en el centro mismo del Estado, donde a su vez se multiplicaría en pos del interés general. Se nota la pluma de Belgrano en este apartado del plan. Si combinamos estas ideas con la voluntad escrita y puesta en práctica de movilizar a los gauchos de la banda oriental y a los indios del Alto Perú, vamos a ver la existencia de una idea que combina masas armadas con reformas sociales y económicas. Te sueñan mis ojos, mi boca te sueña, toditas las noches, por más que no quiera. Gracias, María Graña. Volver a tu lado, ya mi
mismo quisiera. Si no has olvidado, pedime que vuelva. No me hagas preguntas, no tengo respuesta. Mi amor de tus besos tan solo se acuerda. Si para mi boca un beso te queda, por Dios te lo pido, pedime que vuelva. No salgo a buscarte porque ando con miedo que puedas decirme yo ya no te quiero. Solté las amarras buscando otro puerto. Mi única estrella estaba en tu cielo. Me quema en el alma los remordimientos. Llámame que quiero pagar lo que debo. Si para mi boca un beso te queda, por Dios te lo pido, pedime que vuelva. Cuti y Roberto Carabajal, con la voz de María Grani, interpretaban esta hermosa chacarera de Cuti Carabajal y Roberto Ternán, pedime que vuelva. La protección del trabajo nacional mediante la política aduanera, el desarrollo de las fuerzas productivas en general y especialmente mediante una estructura agraria más democrática que favoreciera y no reprimiera las tendencias al asentamiento popular en el campo. La unificación del mercado nacional, el fomento de la manufactura local, integrando las diferentes capacidades provinciales, esto articulado con la independencia de toda dominación extranjera, constituye el programa popular que alcanzó a movilizar a amplias masas. Con sus matices y posibilidades de acuerdo al contexto político y regional, era el programa de José Gervasio de Artigas, cuya política agraria consistía en ser de vanguardia. Fue Artigas quien llevó adelante, mejor dicho, fue el que llevó adelante San Martín, desde el Cuyo, cuando era gobernador, donde la activación de la manufactura con recursos propios para abastecer al ejército produjo un despegue económico de importancia. Es el 9 de septiembre de 1815, durante el denominado Congreso de Oriente, cuando Artigas dicta el Reglamento de Derechos Aduaneros, que es el primer reglamento orgánico claramente proteccionista del período. Se establecen fuertes aranceles del 40% para la introducción de ropas hechas y calzados y del 25% a los demás efectos de ultramar, menos caldos y aceites, que serían del 30%, para proteger de esa manera los productos regionales, mientras que los provenientes de Mendoza solo pagarían el 4%. Los lienzos, hierba y tabaco, nueces, etcétera, de las demás provincias también pagaban muy bajos impuestos, lo que mostraba una discriminación muy fuerte a favor de los productos de la nación frente a los extranjeros. Solo quedaban libres de impuestos los productos justamente extranjeros, que eran sumamente necesarios y no se fabricaban en el país, como maquinarias, imprentas y armas tan importantes para la guerra. Pollera que vuela, bailo esta samba sin prisa. Tus movimientos me llevan como un cometa
prisa, tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Ya me estoy acomodando en este instante del tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los besa el viento, tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los besa el viento. Esta samba hecha miel se hace una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos. Pasa. Y no resisto a acercarme hacia tu cuerpo que huele a una florcita del pago que entre los montes florece, a una florcita del pago que entre los montes florece. Sigue girando la samba, sigo asentado en tu pecho, te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio, te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio. Esta samba hecha miel se hace una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos. Concluyendo con la ilustración musical correspondiente al programa que estamos transitando, sigamos escuchando nuevamente a Rally Barrio Nuevo interpretando su samba y acuarela. Quiero pedir disculpas al público oyente, tuvimos un corte de internet, o un desperfecto técnico ajeno a mí, que no me permitió concluir con lo que estaba narrando. Por eso la música, que después de todo no está mal de escuchar. Estaba también programado escuchar a Rally Barrio Nuevo. Con esto nos vamos a ir despidiendo, si Dios quiere, hasta el próximo martes, cuando pongamos en el aire nuevo capítulo de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, sin dejar de
mencionar, honestidad intelectual mediante, que para el presente informe nos hemos basado en el trabajo de Guillermo Cabiasca, obrante en el sitio Huellas del Sur, Comunicación en Movimiento, titulado El contenido popular y revolucionario de la independencia argentina. Será entonces hasta el próximo martes. Gracias por su atención. Patria o muerte, venceremos más que nunca, es la consigna. Chau, a pasarla lo mejor posible. Gracias.